La Atlántida, de la leyenda a la pseudociencia. Saludos. En abril del año 2020 se inició un periodo de recogimiento producto de los efectos de la pandemia que azotaba al mundo. Para ese tiempo ejercía como venerable maestro de la respetable logia Estrella de Oriente 56, al oriente de Santo Domingo, República Dominicana, y, utilizando el tiempo disponible, burilé algunos trazados que pretendían aguijonear la curiosidad investigativa de los lectores. Utilizaré el apoyo del querido hermano Ramón para la locución del presente texto. La Atlántida. De la leyenda a la pseudociencia. Por Isidro Toro Pampols. Dedicado a los queridos hermanos ausentes, presentes y futuros de la respetable Logia Estrella de Oriente número 56. Al oriente de Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Abril de 2020. En tiempo de pandemia. Introducción. La Atlántida ha servido para que filósofos la utilicen como alegoría para colocar en símbolos los resultados de sus investigaciones teóricas, para estudiosos aplicados al esoterismo, para algunos sinceros aprendices de brujos, otros quienes desean dar rigor científico a teorías y para pícaros, como expresión de una amplia gama de estafadores, quienes utilizan la leyenda para hacer pingues ganancias gracias a incautos. Desde Platón hasta Discovery Channel, la Atlántida ha sido tratada según la óptica de cada interesado y como tal, han expuesto al mundo sus resultados. Veamos una apretada síntesis histórica que no busca en absoluto imponer ninguna tesis. Para eso está el libre pensamiento, en la medida en que cada uno lo tengan cultivado. Antigüedad. El filósofo Platón, 427 a 347 a.C., recoge esta narración de la antigüedad griega en sus diálogos El Tímeo y Critias. En este último cuenta la supuesta guerra entre la Atenas prehelénica y este hipotético reino conformado por una o un grupo de islas ubicadas en lo que hoy es el Océano Atlántico. Según el ateniense, Solón es la fuente de información de una isla que se erigía como una potencia militar situada más allá de las columnas de Hércules, 9000 años atrás de su época. Estas columnas se ubican en el estrecho de Gibraltar que separa por mar a lo que hoy es España y Marruecos. Era el confín del mundo conocido y nadie se atrevía a ir más allá en mar abierto por las sentencias de que era un viaje sin retorno, donde la muerte sería el único destino. Según el relato de Platón, Critias oyó esa historia contada por su abuelo, que a su vez la había escuchado del político ateniense Solón y este último la conoció por unos sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Un siglo antes de nuestra era, el geógrafo e historiador griego Estrabón, conocido principalmente por su obra Geografía y el político y polímata estoico griego Posidonio, se muestran convencidos de que el relato de Platón era real, no una leyenda ni el resultado de la imaginación literaria del pensador, sino que se ajustaba a una realidad basada en recuerdos imprecisos. Plutarco, siglo II después de Cristo, va más allá y da los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían contado a Solón la legendaria historia, haciendo mención de Cenopis, Sais, Isonquis, Heliópolis. Por su parte, el filósofo neoplatónico griego del siglo V de la era cristiana, Proclo, hará alusión al viaje que hizo a Egipto el filósofo de la Academia Platónica de fines del siglo IV a comienzos del siglo III a.C. Crantor, quien, según Proclo, fue testigo de la existencia de unas inscripciones en las que aparecía la historia que había referido Solón. Dejemos de lado las referencias que pretenden dar fidelidad a la existencia de la legendaria isla mediante testimonios y pensemos por un momento que Platón, en el marco de su estilo de expresar sus investigaciones filosóficas mediante diálogos, mitos y alegorías, que el de la Atlántida es uno de ellos y hagamos algunas consideraciones. Abordemos desde un ángulo filosófico el tema. Veamos. Platón nos habla de 10 reyes que lo podemos asociar con los 10 puntos de la tetractis pitagórica que nace de los 5 pares opuestos.
En el desarrollo de la filosofía greco-oriental de la época alejandrina y la helenística se trabaja la concepción emanantista. Este enfoque neoplatónico del emanantismo señala que en los números del 1 al 10 se simboliza la creación y los mismos rigen todas las criaturas y todos, en razón de esta deriva, están sometidos a cierto control de la monada, o el uno, el mayor de ellos. Los reyes dominaban a los habitantes con el cetro de 3 dientes de Poseidón. Puede ser una referencia a la primera tríada de la emanación. El hundimiento de la Atlántida lo podemos interpretar como el sucumbir de la conciencia racional y organizada frente al reino de la ilusión irracional y pasajero por ser expresión de la realidad temporal que finaliza con la muerte del cuerpo físico. Algo parecido a la historia bíblica de la caída del hombre que se da en Adán y Eva, así como en otros relatos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y en toda la literatura creacionista de muchos pueblos antiguos. Siempre se coloca de relieve la involución espiritual que tras la iniciación o toma real de conciencia, queda atrás y comienza la evolución reflexiva y consciente, que encamina al iniciado por el sendero de la evolución para alcanzar la conciencia plena. En medio de la isla de la Atlántida había una gran montaña que proyectaba una inmensa sombra. Esta cumbre se erigía como eje del mundo. En todas las mitologías de las civilizaciones hay montañas que simbolizan el contacto con las divinidades. En esta altura se alzaba un templo a los dioses, que bien pudo ser el origen del monte Olimpo, o referencia a la montaña mítica de Meru, considerada sagrada en varias culturas especialmente en la India o Asgard. La ciudad fabulosa nórdica construida sobre una montaña y es uno de sus 9 mundos. En muchas religiones hay una ciudad de los dioses y la Atlántida tiene una urbe de puertas dorada que funge como la capital del territorio. Como ejemplo, se presenta a la Nueva Jerusalén con sus calles de oro y sus 12 puertas de piedras preciosas. La mitología griega no considera a sus dioses como creadores del universo. Hesíodo afirma, el primer ente que existió era el caos, es el primer ser que vivió en toda la galaxia, luego aparece Gea que representa a la tierra, Tártaro, es algo como el infierno y Eros, el amor que nace de la nada. Evméro, un escritor hermeneuta griego siciliano de la época helenística, en los fragmentos de su obra conocida en castellano como Inscripción Sagrada, traducción que ha sido cuestionada. Pero esa crítica no es el objeto de este artículo. Evméro en su trabajo imaginó un viaje a una isla posiblemente ficticia en el Océano Índico, que llamó Pancaya, donde en una lápida de un templo se descubre una inscripción en la que se recuerda agradecidamente a los primeros reyes de la isla, Urano, Crono y Zeus. Evméro pone de relieve que tras la creencia de los dioses como reales criaturas divinas, lo que hay son seres humanos, personajes históricos, cuyo recuerdo se ha idolatrado por diversas razones. Pensadores y la Atlántida. La Atlántida siempre estuvo presente en los escritos de los cronistas e investigadores a través de los tiempos. Ya hicimos referencias de Platón, Estrabón, Posidonia, Plutarco y Proclo. A estos hay que agregarle muchos otros autores de la antigüedad y algunos de la Edad Media, quienes fueron alimentando una idea de la Atlántida que se ajustaba al deseo de cada quien. Plinio el Viejo señala en su Historia Natural que, de dar crédito a Platón, se debería asumir que el océano Atlántico se llevó en el pasado extensas tierras. En la Edad Media se diluyó el tema, pero aún así, el obispo Eustacio de la ciudad griega de Tesalónica menciona a la Atlántida en su comentario a la obra de Dionisio Periegeta, autor de una descripción del mundo. Hay que señalar que la historia, si bien conocida, no llamó mayormente la atención a los investigadores medievales. La época ya tenía sus islas míticas como la descrita por el monje irlandés San Brandano, la isla Brasil o Hy Brasil, una isla fantasma también situada en el océano Atlántico. No dejemos por fuera las legendarias 7 islas que formaban las Antillas, ubicadas entre Europa y América, nombre que ha sobrevivido en esta parte del hemisferio occidental. En el Renacimiento se redescubre buena parte del pensamiento antiguo y particularmente griego,
por lo que la Atlántida reaparece ya en los textos del cronista Francisco López de Gómara, quien en su Historia General de las Indias, 1552, testifica que Colón, conocedor de la leyenda de la Atlántida, pudo haberse aventurado al mar abierto por ir tras ella. López de Gómara se destacó como cronista de la conquista española de México y en sus investigaciones observa características en la voz náhuatl, agua, un indicio de vínculo entre aztecas y atlantes. Interesante, teniendo en cuenta que el narrador nunca atravesó el océano Atlántico y sus escritos son referencias, mínimas, de segunda mano. El distinguido filósofo inglés Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico, publicó La Nueva Atlántida, The New Atlantis, en 1626. Una utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España, hubo autores que asociaron a los atlantes con los misteriosos tartesios, una comunidad que los griegos consideraban como la primera civilización de Occidente y se encontraban en la costa suroeste de lo que hoy es España. De allí que no faltó quien afirmara que la península ibérica era parte de la desaparecida Atlántida. En el siglo XIX la Atlántida fue enfocada desde otros ángulos. En su novela 20.000 leguas de viaje submarino, 1869, Julio Verne describe un encuentro de los protagonistas con los restos de isla sumergida. Pero quien adquiere la consideración de ser el padre de la Atlántida actual es el singular autor de una obra titulada La Atlántida, el mundo antediluviano, publicada en 1883. En ella se relata la mayoría de las leyendas que hoy perduran sobre la isla, como la avanzada tecnología de la que disponía esa civilización. Su escritor es Ignatius Donnelly, 1831 a 1901, personaje que fue congresista de Estados Unidos y miembro del Partido Agrarista del Pueblo, quien mediante comparaciones más caprichosas que científicas, presenta semejanzas entre las culturas egipcias y mesoamericanas, lo que lo lleva a sostener la existencia de una cultura desaparecida la cual fue origen de toda la civilización humana y por difusionismo han sobrevivido aportes culturales que muchos grupos humanos han conservado y desarrollado. La tesis ganó tantos adeptos, al punto que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores donde Donnelly situaba a la Atlántida. Teosofía y la Atlántida. El libro de Xian es un texto que ocultistas le atribuyen un origen tibetano. Según la teósofa Elena Petrovna Blavatsky, como parte del libro Incomento, se encuentran las estancias de Xian. Estas estancias forman la base de la doctrina secreta, una de las obras fundamentales del movimiento teosófico, escrita por la señora Blavatsky. Las estancias sirvieron de base para las obras fundacionales del movimiento teosófico. Según sus escritos, los atlantes habrían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. Ocultismo nazi. Cuando hablamos de ocultismo nazi nos referimos a una serie de estudios, ritos y ejercicios que realizaban los nazis basándose en sus creencias mágicas y religiosas. A esto hay que sumarle la incorporación de añejas y nuevas doctrinas que alimentaban el mundo del esoterismo de la época y que fueron manipuladas fuertemente para servicio de los despropósitos de buena parte del Supremo liderazgo del nazismo. La Sociedad Thule fue un grupo de estudio de la antigüedad alemana que se caracterizaba por ser tanto ocultista como racista. Estos agremiados patrocinaron al Partido Obrero Alemán, DAP, organización que más tarde se transformaría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP. La Sociedad Thule exigía que todos los posibles miembros jurasen que por sus venas o las de su mujer, no corría sangre ni judía ni negra. Eran partidarios de las teorías intraterrestres, las que plantean que en el centro de la Tierra hay, o han, existido civilizaciones. Entre sus metas incluyó el deseo de demostrar que la raza aria procedía de un continente perdido, la Atlántida. El líder nazi Heinrich Himmler habría organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria.
Teóricos alemanes e italianos sostenían que atlantes emigraron y se habrían instalado en alguna región del norte de Europa, que luego se mezclaron con razas del sur y de allí la decadencia de la civilización humana. Edgar Cayce y los misterios de la Atlántida. En 1940, el médium norteamericano Edgar Cayce, 1877 a 1945, reconocido en el mundo del ocultismo como el profeta durmiente, miembro de la organización religiosa Discípulos de Cristo y considerado de los primeros en hablar de la nueva era, quien fue uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos, haciendo gala de supuestas facultades de clarividencia y percepción extrasensorial, escribió un libro titulado Los misterios de la Atlántida. Sabiduría para la nueva era. Allí el mentalista aporta información basado en sus lecturas psíquicas. Describe el gobierno teocrático de la civilización atlante y de la avanzada tecnología apoyada en cristales de cuarzo, que a su vez dependían de un gran cristal. Proporciona una enseñanza, recurrente en buena parte de la literatura, en que los dirigentes abusaron del poder del gran cristal y los llevó a la extinción hundiéndose en el océano. Los sobrevivientes llegaron a Egipto y depositaron en la Esfinge sus conocimientos. Cayce predijo que para el año 1968 la Atlántida reflotaría frente a las costas de la Florida, Estados Unidos, cosa que no ocurrió. Aunque sí el descubrimiento de una formación rocosa en las islas de Bimini, Bahamas, lo que ha dado pie a seguidores de Cayce o de las teorías sobre la Atlántida a continuar con sus planteamientos. Como información, los geólogos dicen que el llamado Muro de Bimini es una formación natural conocida como roca de playa. Conclusiones. La Atlántida tiene sus seguidores. Científicos la han buscado por la península ibérica y por el altiplano boliviano, al punto que Discovery Channel patrocinó el año 2001 un documental titulado La Atlántida en los Andes. El diario británico The Telegraph trató el tema en un artículo publicado el año 2009 señalando que se podía observar, utilizando Google Ocean, un misterioso rectángulo bajo el mar en el Océano Atlántico, lo que dio rienda suelta a las elucubraciones de los fanáticos de la Atlántida. Platón utilizó diálogos, mitos y alegorías para expresar sus ideas. La idea de la Atlántida evidentemente le fue útil para formular sus planteamientos filosóficos tanto en el Tímeo como en Critias. De allí en adelante, han existido toda clase de individuos quienes de buena y no tan buena intención han utilizado la Atlántida para sostener sus ideas y lograr sus objetivos. La bibliografía en la descripción. Es cuanto. Salud, fuerza y unión. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.